Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de termodinámica que nos dice: por una turbina adiabática pasa un flujo estacionario de vapor de agua. Las condiciones iniciales del vapor son 6 megapascal, 40 grados Celsius y 80 metros por segundo en la entrada. Y en la salida son 40 kilopascal, 92% de calidad y 50 metros por segundo. El flujo másico del vapor es 20 kilogramos por segundo. Nos piden determinar A, el cambio de energía cinética, B, la potencia desarrollada por la turbina, y C, el área de entrada de la turbina. Recordemos que cuando el flujo es estacionario, pues el flujo másico es constante, es el mismo, es decir, que el cambio del flujo másico es cero. Como es una turbina que estamos analizando, también nos indica que es adiabática, es decir, que no hay transferencia de calor desde la turbina o hacia la turbina. Y también recordar que la turbina realiza trabajo, pero sobre la turbina no se realiza ningún trabajo. Esa información nos va a servir para hacer un balance de energía. Para comenzar con la resolución del problema, vamos primero, como siempre, a extraer los datos. Como datos tenemos primero la presión del vapor, que es 6 megapascal, es decir, la presión a la entrada de la turbina, la presión 1, que son 6 megapascal. La temperatura también a la entrada, que es 400 grados Celsius. La velocidad 1, es decir, velocidad a la entrada de la turbina, es de 80 metros por segundo. También la presión a la salida de la turbina, es decir, presión 2, que es de 40 kilopascal. Cuando el fluido sale de la turbina, cuando el vapor sale de la turbina, nos dice que tiene una calidad de un 92%. También la velocidad del fluido a la salida es de 50 metros por segundo. Y nos piden acá, como incógnita, tenemos la energía cinética, el cambio de energía cinética. También el trabajo realizado o la potencia producida por la turbina y el área de entrada de la turbina, es decir, el área 1. Esos son nuestros datos y nuestras incógnitas. Primero vamos a comenzar determinando el cambio de la energía cinética. Vamos a tener cambio de energía cinética, va a ser igual, recordemos que en termodinámica la energía cinética se calcula por unidad de masa, es decir, la velocidad al cuadrado entre 2. Pero como es el cambio de energía cinética, vamos a tener la velocidad de salida al cuadrado entre 2 menos la velocidad de entrada, es decir, velocidad 1 al cuadrado. Y eso dividido entre 2. Aquí hay que hacer una aclaración. Esta energía cinética, cuando nosotros calculamos energía cinética, debemos dividir por un factor de 1000. Hay que dividir por un factor de 1000. Entonces vamos a sustituir la velocidad de salida. Vamos a tener el cambio de la energía cinética, va a ser igual a la velocidad de salida, que es 50 metros por segundo. Eso lo elevamos al cuadrado y dividido por 2. Menos la velocidad 1, que es la velocidad de entrada, que es de 80 metros por segundo. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por 2. Eso entonces lo realizamos y luego lo dividimos por 1000, por el factor de 1000 que les indiqué, y eso nos va a dar negativo 1.95 kilojoule por kilogramo. La razón de por qué hay que dividirlo por el factor de 1000 es para que la energía acá
nos pueda quedar en kilojoule. Nos pueda quedar en kilojoule. Esa es la razón. Y así pueda utilizarse entonces con entalpía o cualquier otra unidad de medida que tenga el kilojoule. Ya aquí hemos encontrado la parte A de nuestro problema. Vamos ahora a calcular la parte B, es decir, la potencia desarrollada por la turbina. Para eso vamos a comenzar realizando un balance de energía. Vamos a tener en el balance de energía la energía que entra al sistema menos la energía que sale debe ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque nuestro problema es de flujo estacionario. Y si el flujo estacionario, como les había indicado al principio, la masa es constante o la energía transportada por la masa es constante, no cambia. Esto quiere decir que la energía que entra es igual a la energía que sale. Ahora vamos a reemplazar estos términos por su equivalente. Vamos a tener, como estos términos son la energía transportada por la masa, entonces vamos a tener el flujo másico a la entrada, es decir, flujo másico 1, va a ser multiplicado por la entalpía 1 más la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura 1 igual a el flujo másico a la salida, flujo másico 2 multiplicado por la entalpía 2 más la velocidad 2, la velocidad a la salida al cuadrado entre 2 más la gravedad por la altura 2 más el trabajo de salida o la potencia desarrollada por la turbina a la salida. Aquí en este balance de energía tenemos estos términos. Este segundo término, donde tenemos la velocidad, se refiere a la energía cinética, el término de la energía cinética por unidad de masa. Y aquí este tercer término, gravedad por altura, se refiere al término de la energía potencial por unidad de masa. Igual en este lado, aquí a la salida de la turbina. Y como la turbina es un dispositivo en el que la energía potencial suele despreciarse, pues vamos a cancelar ese término de energía potencial. Vamos a cancelar aquí gravedad por altura a la entrada de la turbina y aquí también vamos a cancelar el término de energía potencial a la salida de la turbina. Entonces, simplificando y despejando la potencia desarrollada por la turbina, vamos a tener que esa potencia desarrollada por la turbina es igual al flujo másico 1 por la entalpía 1 más la energía cinética 1 menos el flujo másico 2, es decir, el flujo másico a la salida, que como es constante, realmente flujo másico 1 y flujo másico 2 son iguales. El flujo másico 2 estará multiplicado por la entalpía 2 más la energía cinética 2. Con esta expresión nosotros podemos calcular ya la potencia que desarrolla la turbina o la potencia que entrega. Pero nosotros debemos determinar primero las entalpías. Debemos encontrar la entalpía 1 y la entalpía 2. Para eso nosotros vamos a indicar los estados del vapor de agua tanto a la entrada como a la salida de la turbina. Para eso primero vamos a tener estado 1. En el estado 1 nuestro fluido de trabajo se encuentra a presión de 6 megapascal y una temperatura de 400 grados Celsius. Estas dos propiedades son propiedades intensivas independientes. Por lo que si nosotros comparamos a esta temperatura dada, podemos ir a la tabla de termodinámica de líquido saturado y podemos verificar que como esta presión está
por debajo de la presión de saturación a esta temperatura, pues corresponde a un vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Aquí está vapor sobrecalentado y buscamos la parte de 6 megapascal y nos dirigimos a los 400 grados Celsius. Aquí vemos las condiciones del fluido con esas propiedades. Entonces podemos ver que hay un volumen específico. El vapor sobrecalentado tiene un volumen específico de 0.04742 metros cúbicos por kilogramo. Entonces lo vamos a anotar aquí arriba en esta esquina. Volumen específico a la entrada es de 0.04742 metros cúbicos por kilogramo. También vamos a extraer la entalpía, el valor de la entalpía a la entrada, que es de 3178.3 kilojoule por kilogramo. Entonces tenemos aquí también en la esquina la entalpía a la entrada es de 3178.3 kilojoule por kilogramo. Ahí tenemos ya esas propiedades. Vamos ahora con el estado 2 para poder encontrar la entalpía 2. En el estado 2 tenemos la presión de salida o la presión 2, que es de 40 kilopascal. Y también nos indica el problema que el fluido, el vapor de agua, tiene una calidad de un 92%. Esa calidad nos indica que tenemos un vapor húmedo, es decir, una mezcla de vapor y líquido. Entonces, siendo así, vamos a la tabla. Nosotros podemos ir a la tabla de líquido saturado, la tabla de presiones de líquido saturado, y podemos encontrar que a 40 kilopascal, nuestra entalpía, la entalpía del líquido, porque hay que tomar la entalpía del líquido, es de 317.62 kilojoule por kilogramo. Y también debemos tomar la entalpía de la mezcla, es decir, la entalpía del fluido o líquido y vapor, que es de 2318.4 kilojoule por kilogramo. Pueden confirmar estos datos en una tabla termodinámica. Si no la tienen, la voy a dejar por acá arriba en una esquinita para que puedan descargarla. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal para que puedan recibir más contenidos como este, y si desean alguna tutoría o alguna asesoría sobre alguno de estos temas de termodinámica, pueden dejarme un mensaje en el correo que les estaré dejando en la descripción. Vamos a continuar. Ya teniendo estas propiedades, podemos calcular la entalpía en el estado 2. La entalpía en el estado 2 es igual a la entalpía del fluido, la entalpía de la parte líquida de la mezcla, más la calidad multiplicada por la entalpía de la mezcla. Vamos a sustituir y tenemos que la entalpía en el estado 2 es igual a la entalpía de la parte líquida, que es 317.62 kilojoule por kilogramo, más la calidad, que es 92%, y para estos fines debemos escribir 0.92. Y eso multiplicado por la entalpía de la mezcla, que es 2318.4 kilojoule por kilogramo. Y eso nos da que la entalpía en el estado 2 es de 2450.55 kilojoule por kilogramo. Ya ahí hemos encontrado la entalpía del estado 2. Por lo que tenemos todo lo suficiente para calcular la potencia entregada por la turbina. Vamos a sustituir en esta fórmula, en esta expresión que hemos encontrado del balance de energía, y tenemos que la potencia que desarrolla la turbina, potencia de salida, va a ser igual el flujo másico 1, que es 20 kilogramos por segundo, multiplicado por la entalpía 1, que es 3178.3.
kJ por kilogramo más la energía cinética, es decir, velocidad 1 o velocidad de entrada al cuadrado entre 2 multiplicado por 1000. Recordemos que hay que dividir por 1000 y así pueda sumarse con la entalpía para que las unidades sean consistentes. Vamos a restar, vamos a tener menos el flujo másico 2, que es el mismo, es constante, es decir, 20 kilogramos por segundo, y eso multiplicado por la entalpía 2, que es 2450.55 kJ por kilogramo, más la energía cinética, o mejor dicho, velocidad de salida al cuadrado, que es 50 al cuadrado, dividido por 1000 multiplicado por 2, es decir, dividido por 2000. Resolviendo todo eso, tenemos que la potencia entregada por la turbina es de 14.7 megawatts. Ahí hemos encontrado la parte B de nuestro problema. Hemos encontrado el inciso B. Vamos ahora a calcular el inciso C, que nos pide el área de entrada de la turbina. Para calcular el área de entrada de la turbina, vamos a utilizar el concepto, la definición de flujo másico, que nos dice que es igual a la densidad de un fluido que atraviesa una sección transversal a una determinada velocidad. Entonces de aquí vamos a despejar esa área, vamos a despejar el área de entrada de la turbina y vamos a tener que esa área es igual al flujo másico de entrada entre la densidad por la velocidad de entrada. Fíjense que nosotros no tenemos la densidad como dato, pero la podemos calcular a través del volumen específico en el estado 1. Recordemos que la densidad y el volumen específico son recíprocos, son inversos. Entonces, aquí cuando cambiemos la densidad por el recíproco del volumen específico, vamos a tener entonces que el área de entrada va a ser igual a la masa por el volumen específico 1 entre la velocidad de entrada. Esta es nuestra expresión para nosotros calcular el área de entrada de la turbina. Entonces vamos a tener que el área de entrada es igual al flujo másico, 20 kilogramos por segundo, multiplicado por el volumen específico, que es 0.04742, y todo eso dividido por la velocidad de entrada, que es 80 metros por segundo. Eso nos da que el área de entrada de la turbina es de 0.0119 metros cuadrados. Y aquí hemos resuelto completamente este problema. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, pueden dejarme saber en los comentarios.